grupo vamos a hablar de motores gráficos. Nuestro grupo está compuesto por Felipe Castro, Daniel Cepeda y que le habla Pablo Vergara. Comenzaremos con ¿qué es un motor gráfico? Un motor de videojuego, un motor gráfico, es un término que hace referencia a una serie de rutinas de programación que permite el diseño, la creación y la representación de un videojuego. Los videojuegos, los motores gráficos pueden correr o operar en sistemas operativos o en consolas de videojuegos. Las funcionalidades básicas que otorgan los motores gráficos es dar sonido, es dar capacidad gráfica, de movilidad de los objetos, del control de las memorias, entre otros factores. El proceso de desarrollo de videojuegos puede variar notablemente por reusar o adaptar un mismo motor de videojuego para crear diferentes juegos. El término nace de la comparación con un motor de automóvil. En este caso, la carrocería sería lo que vemos nosotros del videojuego. Y el motor sería lo que hace funcionar a esto en sí. Acá podemos apreciar un motor gráfico, que es un programa que aquí está creando la interfaz, está en el frame. ¿Cómo funciona? Para que un motor gráfico funcione adecuadamente, primero debe crearse en función de algo. Por ejemplo, si un videojuego, queremos crear un videojuego de automóviles, tenemos que primero diseñar la pista de automóviles, luego ver los factores de los conductores, de los autos. Por ejemplo, si vamos en una pista a cierta velocidad y doblamos, el motor debe activarse y debe reconocer la velocidad que iba, los factores del viento, el asfalto, la calidad de las ruedas, para reconocer si la jugabilidad va a doblar, a volcarse, etc. Durante este proceso es de suma importancia que la CPU dirija los frames. Si esto falla, podría haber ralentización o falta de imágenes. Los vectores son una parte esencial dentro de los motores, ya que son estos los encargados de hacer que las físicas sean bidimensionales o tridimensionales. Por ejemplo, en un juego de fútbol, si alguien va a dar un pase o va a golpear el balón, el vector tiene que dirigir dónde va el balón, tiene que el motor reconocer las características del jugador, la potencia del disparo, la cancha, etc. Y ahí el vector reconoce dónde va a llegar el balón. Este caso también se puede ver cuando en un juego alguien dispara una bala, el vector también reconoce la dirección y ahí ve si va a impactar o en una persona, o en el aire, o en una pared, etc. Son también a los que se les puede asociar la velocidad y la física en cuestión. Estos son nada más que una serie de vectores, de algoritmos, de ecuaciones que se aplican ahí. En definitiva, el motor gráfico es un conjunto de funcionalidades que permitirán al diseñador crear sus aplicaciones desde un alto nivel, encargándose de innumerables cálculos cuyo control por parte del creador sería imposible no solo por su número, sino por su complejidad. Esto facilita mucho a los programadores de videojuegos para no tener que partir desde cero al crear su videojuego. Una de las clasificaciones básicas es el uso de gráficos, que es la bidimensionalidad 2D, que acá apreciamos del Super Mario Bros., que es un entorno cerrado. Y acá apreciamos el Pro Evolution Soccer 2012, que es tridimensional, que es un entorno abierto. El costo y la gratuidad. Las empresas, cuando quieren crear un nuevo software, un nuevo motor gráfico, quieren satisfacer
al usuario, dándole más realidad al juego, etc. Cuando ya quieren crear algo más con calidad de video, de sonido, como se podría decir que sueltan el software y lo transforman en gratuito para que todo el mundo, el que quiera, descargue el software y cree sus propios videojuegos, aunque nunca va a ser de la misma calidad, a no ser que sea un programa experimental. Técnica aplicada en su elaboración. El renderizado. Esta técnica es cuando al objeto 3D se le da textura y luz. O sea, que las consolas o los computadores los reconocen en un plano 3D y lo procesan y lo muestran al usuario. Bueno, los árboles de BSP ubican los objetos en el plano, en el juego. También se ven cuando hay áreas ocultas o cosas así. La radiosidad es cuando el objeto toma la luz del ambiente, procesa si hay luz del sol, de ampolleta o si no hay luz y lo refleja en la pantalla. Bueno, el mist mapping es la percepción del usuario. Por ejemplo, si uno lo ve desde otro ángulo, se va a ver con otra tonalidad, con otra textura. Si uno se acerca, se va a ver con más nitidez. Si uno se aleja, se va a ver con más escasa visibilidad. Bueno, el Point Ground, se basa en que aproxima los polígonos a una superficie curva. También se caracteriza por calcular la intensidad de los vectores. El Boom Mapping se destaca porque usa un algoritmo que calcula toda la superficie de la imagen y le agrega otra superficie que también le agrega la textura para que ésta sea un poco más real. Pero esto ¿cómo se llama? No altera la superficie original de la imagen. Y los Lightmaps son los que toman una capa y le agregan la textura a todas las caras que existen en la imagen 3D. Esto sirve también para optimizar la radiosidad que mencionaba por mi compañero. Ya, yo soy el encargado de presentar la historia de los motores gráficos. Para empezar, primero tenemos que remontarnos al 1991. La empresa comandada por John Carmack, el cofundador de id Software, el primero en crear el motor gráfico y el primero en crear el videojuego en el que se utilizó, que fue el Wolfenstein 3D. Aquí vemos a John Carmack, como les dije, el cofundador de id Software. El motor gráfico en cuestión no era 3D totalmente, carecía de muchas limitaciones. Por ejemplo, la altura era solo de un ángulo de 90, no se podía tener curvas en el cuento de altura. Era como estar en una caja encerrado y moverse en su alrededor. O sea, imagínense en una esfera, eso sería imposible en ese juego. Un año después, el mismo personaje creó Doom, un juego que nuevamente traía el problema del 3D limitado, pero ya no había espacio plano, se tenía física, pero aún así el jugador no podía mirar ni hacia arriba ni hacia abajo y el cielo tenía el límite de 90 grados. 2 años después, el mismo creador de Doom y Wolfenstein 3D nos sorprende con Quake, juego en el cual ya todo era en 3D, ya tanto física, personaje, entorno y el personaje en cuestión podía mirar tanto hacia arriba, abajo, diagonal, ya no tenía límite. Pasaron 2 años y nuevamente Carmack presentó Quake 2, el cual ya fue el juego culmine en ese tiempo porque se ocupaba el procesador, tenía aceleración por software. ¿Qué quiere decir esto? Que el juego podía medir el procesador en el que se estaba ocupando. O sea, si antes los juegos ocupaban 8 bits, solo en 8 bits corrían. Si ahora el juego ocupaba 64 bits, en 64 bits corrían completos. O sea, ocupaba la memoria total donde se estaba ejecutando. Tim Sweeney, en ese momento, pescó lo que era Quake
y lo transformó en lo que se conoce 2 años después, en el 1998, como el Unreal. Motor creado para base de muchos juegos en ese tiempo, en el cual ya no existía restricción de nada, absolutamente nada. Era un plano 3D, tenía nuevamente física, las gráficas del Quake eran horribles. Team Sene se encargó de que esas gráficas fueran suavizadas y dieran perfil a los personajes y objetos. Quake presentaba imágenes 2D, el Unreal presentaba personajes totalmente polígonos y hechos en 3D. Tuvo que pasar 2 años más, en el 2000, para que estos personajes empezaran a disputarse quién tenía los mejores motores. John Carmack necesitaba urgentemente una actualización de su motor gráfico. En cambio, Tim Sweeney disfrutaba del goce que era el Unreal en ese tiempo. En el 2002, John Carmack sacó a la luz Quake 3, lo que yo creo que todos ustedes alguna vez en su vida han jugado, que tiene unas gráficas horribles, pero un rendimiento de aquello, ya que hace que la máquina trabaje a full. En cambio, él se aprovechó nuevamente del motor gráfico de Carmack y creó Unreal 2 y Unreal Tournament 2003. Con eso ya estábamos viviendo la época culmine en cuanto a gráfica, cosas de ensueño, cosas que nunca se pudieron imaginar antes, polígono. Pasaron 5 años, no, miento, 2 años, en el 2005. Y nuevamente, Tim Sweeney ya la rompe ahora con lo que se conoce como el Doom 3, que tiene gráficas fotorrealistas y en ese entonces la definición absoluta del miedo. Pasaron ahora ya a la actualidad, en el cual Tim Sweeney lidera el mercado de los motores gráficos con el ya conocido Unreal Engine 3 y el Unreal Tournament 2007. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los motores gráficos utilizados en el cine, porque los motores gráficos solamente se ocupan para crear videojuegos. Sabemos muy bien que existen compañías como Pixar, DreamWorks que desarrollan increíbles películas en 3D. Bueno, existe una compañía que se llama Autodesk que crea programas como Maya, que son Maya, Motion Builder, Moodbox, Softimage, Flame y Smoke. Bueno, esta compañía se encarga de desarrollar programas para que DreamWorks y Pixar creen sus programas, pero además Pixar, por ejemplo, desarrolla sus propios programas para complementar lo que es Maya. Por ejemplo, Pixar ocupa Marionette para animar los modelos, ocupa Maya para modelar, Max para darle un entorno, Flame se ocupa para dar cambio en rostro, cuestiones así, y se ocupa Renderman para renderizar la imagen. Existen otros programas también como Flashwave, Houdini, Softimage XSI y lo ya nombrado por Autodesk Maya. Bueno, las películas, por ejemplo, se ocupan Softimage, se ocupa, por ejemplo, El Señor de los Anillos se ocupó mucho Softimage, se ocupó también en Star Wars, se ocupó en Titan, y Maya también se ocupa mucho más en lo que es Pixar y todo eso. Aquí se ve, por ejemplo, la escena de Spider-Man 3 donde está el Sandman. Se ocupa en esta escena se ocupa Softimage así pura, porque es de gran complejidad. En la abajo también se ocupa la Softimage para crear la escena de Venom cuando es la simbiótica. Bueno, esta es una escena de Matrix cuando se crea el efecto ARA. Si bien esta escena no se creó tanto con motores gráficos, se creó más con entornos de cámara, pero también la digitalización fue hecha solamente con creación de imagen por computadora. Aquí en Transformers se ve que este efecto fue creado por una compañía que creó George Lucas, que se llama Industrial Magic y Light. ¿Cómo se llama? Y ya, aquí se ve, por ejemplo, la digitalización de la escena con objetos totalmente normales. Luego se ve la agrego de los Transformers y al último se ve totalmente digitalizada la imagen. A modo de curiosidad, por ejemplo, la película Transformers 2, la escena del Devastator, esa película estuvieron los computadores toda la noche compilando y cuando terminaron de compilar explotaron. Dicen los animadores que explotaron porque el Devastator tenía 80.000 piezas móviles por frame, lo que equivale a que son muchas horas. En cambio el Optimus Prime tiene solamente 10.000. Y esa es la escena mejor lograda por la industria de ellos, lo que ha sido definitivamente. Ya, motores gráficos destacados. El Soul Engine, creado por la empresa Valve, por todo esto lo que yo voy a nombrar son creados para la empresa sola.
Ahí tenemos el juego Portal y el Half-Life. Esta empresa lo que tiene bueno el motor gráfico es que se actualiza por internet. Entonces cada vez va quedando siempre actualizado. Nunca tienen que crear un motor nuevo para no quedar atrás con el cuento de gráfica. El Hero Engine, creado por la empresa Infinity Ward para los juegos Call of Duty, Modern Warfare 2 y 3. Destaca por la versatilidad en primera persona y, como lo explicaba mi compañero Pablo, por los vectores que ocupan el impactar las balas. El Rage Engine, creado para el GTA 4 y el Red Dead Redemption, creo que se llama, este juego de vaquero. Lo que destaca el juego es que crea entornos de ciudades casi perfectas, recreando tanto cualidades de los transeúntes, de los peatones y física de las ciudades. El Ego Engine, creado por la empresa Codemaster y funciona solo para juegos de carrera. Nuevamente me anclo a lo que dijo mi compañero y es para que las físicas de esto se tornen tanto viento, tanto asfalto, tanto vuelta, tanto todo y vea qué tiene que hacer el auto, si la curva es muy cerrada, si la curva es muy abierta. Eso trabaja este motor gráfico. Ya, eso. Ya, ¿preguntas? Ya, A rasgos generales, la diferencia entre un motor gráfico 2D y 3D, ¿cuál sería? Ya, a rasgos generales, por ejemplo, el motor gráfico 2D no se podría considerar como tal, porque el motor gráfico 2D es un dibujo hecho a mano, renderizado. En cambio, el motor gráfico 3D es un entorno físico donde el personaje se maneja. El 2D siempre el personaje corre como en un puente, por así decirlo. En cambio, el 2D corre en un pasillo, en una caja, para que te lo imagines mejor. ¿Otra pregunta? En eso mismo de 2D y 3D hay un entorno abierto, cerrado, Lo que mismo acabo de explicar, por ejemplo, en el entorno abierto, tomemos el ejemplo de Mario Bros. Mario Bros siempre corre hacia adelante y hacia atrás. No podría correr en torno en 6 direcciones. En cambio, en el entorno abierto, llámese, por ejemplo, el Doom, podía el personaje tomar 6 direcciones de movimiento. El primero era cerrado. Perdón, el primero era cerrado, el segundo era abierto. ¿Alguna otra pregunta? bueno, ya pensé que... Ya, para la pregunta que tenía, pero además de eso, ¿qué decirle? De todo el conocimiento que tenían en relación al tema y además el gusto que tenían en relación a lo que estaban hablando. Lo que sí, dentro del discurso, bueno, en la PPT de repente tenían que ver con todo lo que era la ortografía. La sobrecarga de la gráfica, porque eso de que como que se saliera como malla de abeja y entrara como de abeja de repente, que al estamos mirando la presentación, tiende como a molestar más que gustar, que hay que encontrar como un equilibrio bueno en ese sentido. En alguna parte usted ocupa un súper buen lenguaje, pero así también en algunas, por ejemplo, le salió la rompe de aquello y cuestiones así, que no deberían aparecer en una presentación, pero que uno está acostumbrado a hablar de esa manera y que generalmente al sentirse tan cómodos como ustedes se sentían hablando del tema, bueno, pasaba de cierta manera desapercibido, pero no debería utilizarse. Usted tiene la misma pregunta que el compañero, ¿qué diferencia había entre el entorno cerrado y el entorno abierto? Muchas gracias. Y el tiempo, bueno, eso fue otra cosa. Ya, a ver, bueno, yo igual que Claudio lo quiero felicitar porque se notó que hay un trabajo detrás. Ya, no solo un trabajo porque hay alta imágenes, porque en el fondo se preocuparon de buscar a lo mejor bastante ilustraciones que podrían ayudarlos, sino que porque se notaba el dominio del tema. Puede ser, no sé, porque a lo mejor les gustan los juegos, porque de todos los juegos que nombraron no conozco ni uno. ¿Ya? Entonces voy a ir a ver cuál es el famoso Doom cuando salga de aquí. ¿No? ¿Cuál es? Porque hay gente que juega juegas, ¿no? Es que lo que pasa es que como lo empezamos a mostrar y como lo presentaron pareciera que sabían jugar. No, nos preparamos. ¿No los que juegan?
Ya. Hay algunas cosas, el lenguaje como se aclaró también, el tema del tiempo, que son muy buenas y dinámicas. ¿Ya? Yo de repente miraba de reojo y veía que sus compañeros estaban atentos al tema. ¿Ya? Cuando mostraban, por ejemplo, la escena del transporte, cómo le cambiaron, entonces todo eso son elementos que ayudan a mantener entre comillas la audiencia atenta a lo que ustedes hicieron, lo hicieron muy bien. ¿Ya? Se lo tocó harto. Una pregunta en general como para los tres. Ustedes mencionaron varios motores y de hecho el tiempo realizado van a mostrar varios más. Si yo quisiera pensar, por ejemplo, en juegos para gente a lo mejor que no tenga tanta facilidad para lo que es manejo computador, ¿hay algún motor que me permita como manejar un poco más ese tema? ¿Alguna vez escuché algo, pero no sé si era alguno de los que ustedes tenían? Como a mí me tocó hablar de ese tema, sí. Venía justo después del que iba a mostrar, porque era el de Ubisoft. ¿Cómo tú? El de la empresa Ubisoft, de la creadora de Assassin's Creed, que creo que, como leía yo acerca del motor, es un motor súper amigable para el programador y tiene hartas herramientas también. El Unreal también creo que también es súper versátil en ese manejo de amistoso usuario. Porque hay algunos de estos software en el fondo que son software que son súper complejos de manejar. La cantidad de botones, opciones, combinaciones, frames, etcétera, que en realidad de repente si no alguien experto en el tema no los maneja. Entonces, por eso les preguntaba, según lo que ustedes vieron, cuál sería lo mejor uno más cercano para un usuario cualquiera que quisiera como ver cómo funcionan estos motores. Entonces, ¿tú me dirías cuál sería? El de Ubisoft, el IB, el Engine. Este es un súper buen tema de memoria. Así como para que se entienda en el primero, pero ¿Qué pasa volando el tiempo? pasa volando y es un súper buen tema de memoria. Porque yo lo mío que pienso los juegos es súper memoria. Ya, eso nomás, gracias.